el que alimenta el feto en todos los sentidos, el que le da forma, el que le aporta el torrente circulatorio y todo eso, que el útero en sus paredes tenga un cáncer. Eso me parece todavía menos frecuente. Sí, a ver, es verdad que de aparato genital femenino, que el cáncer de endometrio, de la cavidad interior del útero, es el más frecuente, más que el cáncer de cuello de útero. Son muy poco frecuentes la asociación cáncer de endometrio y embarazo. Sin embargo, algunos hay descrito. Lo que sí hay, sobre todo, son lesiones preneoplásicas del cuerpo del útero. Pero el más frecuente es el de cuello. Y aquí sí hay que decir que las lesiones preneoplásicas del cuello son tan frecuentes fuera del embarazo como del embarazo. Claro. No hay un factor de riesgo ahí añadido. Todo lo que se viene hablando ya desde hace años sobre la vacuna contra el HPV, pero cánceres de cuello vemos. Y yo tengo experiencia de tratar algunos cánceres de cuello asociados al embarazo y el tratamiento.